puedo hablar. Bueno, esto es Vizcaya y lo que está en rojo es el municipio de Erandio, que es el municipio que vamos a intentar, bueno, voy a intentar a ver si puedo resumir en estos 10 minutos la trayectoria que hemos seguido nosotros hasta llegar al inventario que se aprobó pues, el 24 del mes pasado. El municipio de Erandio es un municipio, como veis, que está en una zona interna, quiero decir, que está rodeado de muchos municipios. Pasa a la siguiente. Tiene una... No, al revés, hacia aquí. Dale, dale ahora. No, ¿qué pasa? Esto está mal. Están desordenadas, no me sale bien. Bueno, pues es igual, venga, no importa. Exactamente. Este es el contorno del municipio de Erandio y tiene una superficie de 17 kilómetros cuadrados y una población de 24.000 habitantes. Al ser un municipio que tiene esta forma y tiene 7 municipios totalmente diferenciados. La zona baja, que es la que da, por aquí está el río Nervión, bueno, la ría de Asúa, que es un afluente, la ría es un atrante del mar, bordea toda esta parte baja, es una zona muy industrial y con núcleos muy diferenciados. A partir de aquí hacia arriba, hay otros 4 barrios que son totalmente rurales. Es ahí donde nosotros encontramos el problema de los caminos. Nuestro acercamiento a los caminos como defensores de alguna forma de los caminos llegó en el 2011, cuando al tener nuestras viviendas, tanto la nuestra propia, la de mi marido y la mía, como la de nuestros hijos, en la zona rural, nos encontramos con que había problemática con los caminos y la gente intentaba cerrarlos. Al darnos cuenta de esta problemática personal en ese momento, la inquietud fue que los ayuntamientos pues hacían muy poca defensa de esos caminos. Entonces empezamos a hacer diferentes actuaciones. La primera fue el camino concreto que teníamos el problema y meter dentro del ayuntamiento un expediente de investigación de ese camino. Ese expediente de investigación iba lo suficientemente amparado con la documentación necesaria, pero el ayuntamiento no hacía caso, no quería. Entonces tuvimos que actuar ya jurídicamente, ¿no? Tuvimos que meterle a juicio para obligarle a que estudiara ese camino. Como esta problemática veíamos que todo el mundo no tenía ni los medios económicos ni la capacidad suficiente como para buscar toda esa información, lo que se empezaron a hacer fue movilizaciones. Se recogieron firmas, se hicieron camisetas, se participaba en carreras con las camisetas puestas, informábamos a distintos colectivos, empezamos a trabajar con los políticos. Bueno, tuvimos ahí una serie de años en los que íbamos trabajando poco a poco y al final se consiguió que ese camino por el cual se estaba peleando fuera público. Pero nos dimos cuenta de que no era suficiente, que teníamos que hacer mucho más. Entonces, en aquellas primeras recogidas de firmas que se hicieron para la apertura de un camino, en aquel momento, aun siendo igual no muy conscientes de lo que estábamos solicitando, lo que se pedía en aquellas firmas, que se presentaron 700 y pico, era que el ayuntamiento hiciera el inventario de caminos públicos y la ordenanza de uso, mantenimiento y conservación de esos caminos. Entonces, a través de las siguientes movilizaciones, esto fue la primera salida que se hizo. Estas salidas, cuando hacíamos estas salidas, las hacíamos con un fin. El fin era no solamente el hecho de informar a las personas no solamente de informar a las personas que iban a la salida de qué era un camino público, hacerles ver
que sean conscientes que el camino no solamente servía para andar, sino los beneficios que ese camino nos llevaba, el disfrute de la naturaleza, el ver lo que teníamos a nuestro alrededor, el hablar con las personas, los baserritarras, que eran los de los caseríos de la zona, en fin, todas esas cosas que todos sabemos además. Pero, aparte de eso, también hacíamos la salida dividida en dos, ahí no se marca, pero dividida en dos fases. Una salida para mayores y dentro de esa salida una más chiquitina, en el final, una más chiquitina para los niños. En esa salida a los niños les enseñábamos o recogida de hojas, o sea, se hacían unos cuadernillos, o recogidas de hojas, o les llevábamos semillas para que plantaran y ellos luego en su casa vieran crecer las plantas. Bueno, en fin, era intentando crear esa necesidad de usar el camino y de conservar el camino, porque otra de las actividades que se realizaban siempre en las salidas era todo aquello que veíamos que no pertenecía al camino, como era basura de papel, no sé qué, se llevaban bolsas, a los niños se les daban guantes y todo eso se iba recogiendo. Y a las personas mayores, que hacíamos la ruta grande, les decíamos, esto aquí, fíjate, escombro, aquí cartuchos, aquí, o sea, que la gente se concienciara de que ese camino no tenía lo que tenía que tener, porque muchas veces pasamos y tampoco no lo vemos, ¿no? Eso a la hora de las actividades. A la hora del inventario de caminos, pues en el 2014 nos pusimos súper contentos porque el ayuntamiento iba a hacer el inventario de caminos. Bueno, no, ya lo tenía hecho. Y de repente nos enteramos que ya está el inventario hecho, nos lo presentan, lo quieren aprobar por la vía rápida, tuvimos que movilizarnos, nosotros pertenecemos a una asociación de vecinos de la zona rural, de la zona donde está la iglesia, donde está aquí, donde pone Euskadi Plaza, y esa asociación es bastante potente en el sentido de que aglutina a toda la zona rural, no estamos ubicados dentro de la zona urbana. Entonces, este inventario de caminos era inventario de caminos rurales. No entraban calles ni entraban plazas. Bueno, nos damos cuenta de que lo quieren aprobar por el artículo 33 debajo de la mesa, nos tenemos que movilizar. Hubo para que el ayuntamiento haga exposición pública antes de su aprobación inicial. Hubo una reunión y hubo 100 y pico personas, por lo tanto el ayuntamiento finalmente accedió a la exposición pública. Hace la exposición pública, se presentan las alegaciones en enero del 2015 y, bueno, antes de eso, justo antes de eso, no, es luego, que no se me olvide comentar, se hacen las alegaciones en el 2015 y bueno, estuvimos trabajando, en este momento, cuando estábamos en las alegaciones, estaba la corporación anterior. Nosotros habíamos trabajado mucho a los políticos con el camino de Rechas. Los políticos que estaban en aquel momento, quitando el PNV, que es el que estaba en el gobierno, entendían claramente, les habíamos hecho ver de alguna forma con todas las conversaciones que habíamos tenido, qué era el camino, qué eran los caminos y cómo había que respetar los caminos. Y entonces estaban en el concepto de que el camino era un patrimonio público y que había que defenderlo. Pero en el momento de aprobar el inventario, que se aprueba al final de la legislatura anterior, bueno, pues un tránsfuga se nos pasó para el otro lado y nos aprueban un inventario que dejaba 43 caminos fuera. Entonces hicieron las alegaciones a esos 43 caminos y este año, en junio de este año, ya teníamos la nueva corporación. Teníamos al PNV con el PSOE, con un pacto de gobierno, o sea, gobernando, y la oposición, que no son mayoría. Entonces nos hemos encontrado con que de las alegaciones nos han aprobado 2, de los recursos de reposición nos han aprobado, contando con otras personas, un total de 8, que estos caminos parece ser que cuando se inició el estudio, el camino en la memoria era, el ayuntamiento lo hacía público por su uso inmemorial y de repente nos encontramos con que ahora para hacer público un camino necesitamos que ese camino dé acceso a un caserío.
O sea, ha variado tanto el concepto de uso público que aquel concepto que era de uso inmemorial se ha convertido en camino de acceso a un caserío. Entonces nos encontramos ahora con el inventario aprobado, que tenemos un caserío que tiene 4 caminos, pero los 4 caminos mueren en el caserío. O sea, no continúa ninguno. Es igual que tengamos documentación antigua, porque en las 43 alegaciones que presentó la asociación se siguió escrupulosamente la ruta del técnico. El técnico cogió una serie de... incluso más, porque nosotros incluso, aparte de estas salidas que se hacían con convocatoria popular, vamos a decir, nosotros, diferentes personas, íbamos a esos 43 caminos, recorríamos el camino, veíamos lo que había, lo que no había, si había vestigios, si no había vestigios, todo lo que había allí, y todo eso se plantaba en la alegación. O sea, que se ha hecho un trabajo de campo muy importante, y se hablaba incluso con las personas de al lado del camino. Bueno, nos encontramos entonces con que la mitad de los caminos no continúan, y con que aprobaron definitivamente a últimos del mes pasado, tenemos el inventario de caminos. Aprobaron todas las alegaciones, los recursos de reposición, menos uno que se quedó encima de la mesa, que es el que afecta a un GR que está cortado. Ese lo ha dejado encima de la mesa. A la vez que este procedimiento estaba ocurriendo y tenemos el inventario de caminos definitivo, nos pusieron parte de los caminos, de las alegaciones de esos 43, que se hicieron, parte de ellos que no estaban dentro de estos recursos de reposición, nos los han vuelto a exponer a exposición pública. Y ese es el momento que nos estamos. El inventario aprobado definitivamente y una serie de caminos que están en exposición pública, que ya no sabemos si los que están aprobados definitivamente también están en exposición pública porque están incluidos. O sea, yo particularmente en el procedimiento tengo unas dudas terribles. Pero la reflexión que que me gustaría hacer aquí ahora, me gustaría hacer una reflexión muy importante. Me gustaría salir de aquí con que todos seríamos capaces de ver y que a ver si entre todos sacamos alguna conclusión clara después de que, siendo la mayor defensora de que el Ayuntamiento de Erandio haga el inventario de caminos públicos, me encuentre ahora que todos esos caminos que no están dentro del inventario aprobado a últimos del mes pasado están en una indefensión total. Entonces me pregunto, ¿es bueno hacer el inventario en estas condiciones cuando hemos estado detrás de la nuca de la Administración y nos la ha metido bien gorda? Es la primera pregunta que me gustaría hacer. La segunda pregunta que también me gustaría hacer es, porque como ha estado hablando el alcalde sobre el tema del catastro, ahora yo me hago otra reflexión y digo, casi todos los caminos de estos 43 que hemos comentado están en catastro, casi todos. El Ayuntamiento, cuando presente ahora este inventario que ha hecho definitivo a catastro, ¿van a desaparecer estos otros? No, hasta que no se reforme el catastro, no. Si se reforma el catastro y se hace otro trazado diferente, se puede. No, trazado diferente no. El catastro no te da propiedad. El que esté registrado el catastro no te da propiedad, pero sí es imprescindible para que puedas registrarlo después. Tienes un arma. No sé si me entiendes. Si tú lo quieres registrarlo en el registro de la propiedad, tienes que tenerlo registrado catastralmente. Pero si hay muchas fincas, hay muchos casos. Pero es que la pregunta que yo hago es otra. A ver, si el Ayuntamiento lleva este inventario, que es lo que habéis hecho vosotros, que no sé si lo hará, si lleva el inventario que acaba de aprobar definitivamente, lo lleva a catastro, y catastro registra como caminos de uso público todos los que están dentro de ese inventario, los otros que han quedado fuera, que están ahora en exposición pública, pero que... Sí, igual, no los quita. Pero, ya, pero al haber inventario la defensa es menor, ¿no? Bueno. Sigo para terminar ya. Bueno, a ver, en medio se me ha olvidado que como me nombraste representante de la zona norte, pues a últimos del año pasado, pues entonces nos fuimos a Fuente Humorera, Valle de Manzanedo. Entendíamos que era algo, pues eso, que no... Apaga eso, por favor.
Eso es, ella va a hablar luego sobre ese tema y sí quería agradecer, ya que no ha podido venir, a Jesús Pitarte, que fue la primera persona con la que estuvimos, y a su mujer, pues eso, la amabilidad que tuvieron en recibirnos, y a partir de ahí, bueno, ya la relación ya pues ha sido más frecuente, y bueno, ya Margarita luego comentará el tema del Valle de Manzanedo. Y bueno, que a raíz de esta problemática con el inventario, con esos caminos que no están inventariados y todo lo demás, hemos creado la plataforma Herri Bidea Kate Barik, que significa caminos del pueblo, viene a significar en euskera caminos del pueblo sin cadenas. Y bueno, pues nada más, ¿no? Creo que he terminado.